Don Félix enseña a Fray Puccio cómo llegará bienaventurado haciendo penitencia, lo que ejecuta Fray Puccio mientras don Félix retosa con la mujer del fraile. Cayó Filomena su narración acabada y Dioneo, con muy melosas palabras, alabó el ingenio de la mujer y la postrera plegaria de Filomena. La reina, riendo, miró a Pánfilo y dijo: «Continúa, Pánfilo, con alguna grata cosita nuestro deleite». Prestamente respondió Pánfilo que lo haría con gusto y comenzó. Muchas personas hay, señora, que sin ir ellas al paraíso a él mandan a otros sin notarlo. Algo así a una vecina nuestra, como prontamente podréis oír, no ha mucho le ocurrió. Según he oído decir, era vecino de San Brancasio, un hombre bueno y rico llamado Pucho de Rinieri, que por ser dado a cosas del espíritu, hízose cofrade de San Francisco, por lo que le llamaban Fray Pucho. Y practicando su vida espiritual, como en su casa no tenía más que su mujer y una criada, y nada que hacer, frecuentaba mucho la iglesia. Y como era persona idiota y de tosca conformación, decía sus padrenuestros, iba a los sermones, asistía a las misas, no había laudes cantados por seglares en que no estuviera, y ayunaba y disciplinábase, y aun se decía que se infligía otras mortificaciones. La mujer, que se llamaba Isabela, y andaba entre los 28 y 30 años, siendo tan fresca, bella y redondita como una manzana, a causa de la santidad y quizá de la vejez del marido, sufría a menudo dietas más largas de las que quisiere, y cuando deseaba dormir o retosar con él le narraba la vida de Cristo, o las prédicas de Fray Anastasio, o las lamentaciones de la Magdalena, u otras semejantes cosas. Volvió por entonces de París un monje llamado don Félix, del convento de San Brancasio. Era joven y gallardo, y tenía agudo ingenio y profunda ciencia. Y con él intimó mucho Fray Puccio. Y como don Félix le solucionaba bien todas sus dudas, y además le parecía santísimo, que ya el monje había notado la condición del cofrade, comenzó Fray Puccio a llevarle a su casa y darle de almorzar y cenar cuando le convenía. Y la mujer, por atención a Fray Puccio, también le trataba familiarmente y hacíale honor. Continuando el monje sus visitas a casa de Fray Puccio, y viendo a la mujer tan redondita y bella, empezó a colegir ciertas escaseces que tendría, y por quitar trabajo a Fray Puccio, resolvió suplirle. Y mirándola astutamente una vez y otra, también lo hizo, que acabó encendiendo en ella el mismo deseo que sentía él. El monje lo notó, y a la primera ocasión que tuvo le explicó su propósito. Pero aunque la hallase dispuesta a cumplir la obra, no se veía modo de efectuarlo, porque ella no quería hacer nada con el monje sino en su casa, donde no se podía, porque Fray Puccio nunca salía de los aledaños. Gran congoja dióle esto al monje, y al fin vínole a las mientes modo de estar con la mujer en su casa, sin suscitar sospecha, aunque en la casa estuviera Fray Puccio también. Y estando un día con Fray Puccio, le dijo: «Muchas veces he entendido, Fray Puccio, que todo tu deseo es hacerte santo, hacia lo cual me parece que vas por largo camino, cuando hay uno harto más corto, el cual el Papa y otros principales prelados que lo conocen usan, aunque no quisieran que se difunda, porque entonces el orden clerical, que vive de limosnas más que nada, se desharía, ya que los seglares no lo ayudarían con limosnas ni de otro modo. Pero pues eres mi amigo y me has honrado mucho, yo, que a nadie revelaría esto, te lo enseñaré a ti». Fray Puccio, muy deseoso de tal cosa, comenzó a rogar con grandes instancias que le enseñara aquello, y juró que a nadie, mientras el monje no le autorizara, se lo diría, afirmando que si la cosa podía hacerse, la haría él. «Puesto que eso me prometes», dijo el monje, «te enseñaré lo que quieres. Has de saber que los santos doctores entienden que al que quiere hacerse bienaventurado le conviene la penitencia que oirás. Pero oye bien, yo no digo que después de la penitencia susodicha dejes de ser pecador, si lo eres, sino que los pecados cometidos hasta el instante de la penitencia se purgarán y perdonarán con ella, y los que luego cometas no se computarán para tu condenación, sino que se disiparán con el agua bendita como los veniales. Procede, pues, confesar muy solícitamente al ir a empezar la penitencia y luego iniciar una abstinencia y ayuno grandísimos que deben durar 40 días, en los cuales no se ha de tocar mujer alguna ni aun a la propia. Y además
conviene que habilites en tu casa algún lugar desde donde puedas por las noches ver el cielo. A la hora de completas irás a ese paraje y tendrás allí una mesa muy ancha, situada de manera que estando tú en pie puedas apoyar en ella los riñones y con los pies en tierra extender los brazos en cruz. También puedes, si quieres, apoyarlos en algún clavo, y de esa guisa, mirando el firmamento, permanecerás hasta el amanecer. Si supieras leer, te convendría rezar entre tanto ciertas oraciones que yo te daría, pero no sabiendo, te convendrá decir 300 Padrenuestros y 300 Avemarías en honor de la Trinidad, y sin dejar de mirar al cielo, tener siempre en la memoria el que Dios ha sido creador del cielo y de la tierra, y la pasión de Cristo, estando tú como Él en la cruz estuvo. Cuando llegue el amanecer puedes, si quieres, alzarte y tenderte en tu lecho y dormir, y por la mañana irás a la iglesia y oirás al menos 3 misas y rezarás 50 Padrenuestros y otras tantas Avemarías. Luego, con la mayor simplicidad de ánimo, harás cuanto hagas si algo tienes que hacer y almorzarás, y a la tarde irás a la iglesia a recitar ciertas oraciones que yo te daré escritas y sin las cuales no puede hacerse nada. A la hora de completas volverás a lo mismo ya dicho. Y haciendo esto, como yo lo he hecho ya, espero que antes del fin de la penitencia, si la cumples con devoción, sentirás algo maravilloso sobre la bienaventuranza eterna. Fray Pucho dijo entonces: no es la cosa grave en demasía ni en demasía larga, y puede hacerse bastante bien, de modo que en el nombre de Dios quiero comenzar el domingo. Y despidiéndose y yéndose a casa, a la mujer, que para ello había recibido licencia del monje, le dijo todo. Por aquello de que estuviera su marido hasta el amanecer sin moverse, entendió bien la esposa la intención del religioso, y pareciéndole el modo muy conveniente, dijo a su marido que eso, y todo lo que hiciera por su alma le satisfacía, y añadió que esperaba que su penitencia fuese provechosa ante Dios, por lo que se proponía ayunar con él, mas no efectuar lo demás. Y así acordes, el domingo Fray Pucho comenzó su penitencia, y el señor monje, conviniéndose con la mujer, a la hora en que no podía ser visto, llegaba y a las más de las veces cenaba con ella, comiendo y bebiendo bien. Y luego yacía con la mujer hasta el amanecer, y entonces se levantaba y partía, y Fray Pucho marchaba al lecho. El lugar en que Fray Pucho hacía penitencia quedaba contiguo a la cámara de su esposa, y dividía lo de ella un muy delgado tabique, por lo que retozándose mucho el monje con la mujer y ella con él, parecióle a Fray Pucho notar que se movía algo el suelo de la casa, y así, habiendo ya dicho 100 Padrenuestros, sin moverse llamó a la mujer y le preguntó qué hacía. La mujer, que era muy chancera, y que quizás en aquel entonces anduviera cabalgando la bestia de San Benito o la de San Juan Gualberto, respondió: «Es, marido mío, que me meneo cuanto puedo». Dijo Fray Pucho: «¿Te meneas? ¿Ya que viene ese meneo?». La mujer, que era de buen carácter y osada, respondió riendo, acaso porque tenía motivos de reír: «¿No sabes a qué? Pues yo he oído decir 1000 veces que quien a la tarde no cena, toda la noche se menea». Creyó Fray Pucho que el ayuno de su esposa fuese razón de que no pudiera dormir, y que por ello se agitaba en el lecho, y de buena fe le dijo: «Ya te advertí, mujer, que no ayunares, pero pues lo hiciste, no pienses en eso, sino en descansar, que tales vueltas das que todo lo agitas». Dijo la mujer: «No os curéis de eso y preocuparos de vos, que yo sé lo que hago y lo haré bien». Calló Fray Pucho y atúvose a sus padrenuestros, y desde aquella noche la mujer y el monje hicieron en otro sitio de la casa poner un lecho, y mientras duró el tiempo de la penitencia de Fray Pucho, refociláronse mucho. Y a cierta hora el monje se iba y ella se tornaba a su cama, a donde maltrecho de la penitencia llegaba también Fray Pucho. Continuando pues de tan diestra manera el cofrade con su penitencia y ellos con su deleite, muchas veces la mujer con el monje bromeando decía: «Con la penitencia que has impuesto a Fray Pucho, hemos nosotros ganado el paraíso». Y pareciéndole aquello muy bien a la mujer, tanto se aficionó a la pitanza que le servía el monje, tras el mucho tiempo que la tuviera su marido a dieta, que cuando la penitencia de Fray Pucho se consumó, ella encontró modo de verse con el monje en otra parte y durante mucho tiempo, y con discreción se procuraron placer. Por lo cual, y para que las últimas palabras no choquen con las primeras, digo que mientras Fray Pucho, haciendo penitencia, creía ganar el paraíso,
a él llevó al monje que le había señalado el sendero, y también a su mujer, que con él había vivido en gran penuria de lo que el monje, como misericordioso, con largueza le daba.